Mi nombre es Clara Torres y tengo 28 años. Hace 6 años, en lugar de rellenar solicitudes para la universidad, firmé los papeles para alistarme en las Fuerzas Armadas. No porque quisiera servir a mi país, sino porque mis padres le dieron a mi hermana pequeña mi parte del fondo para los estudios, 200.000 euros. Ya te las arreglarás, dijeron, siempre lo haces. Esa simple frase, indiferente y displicente, me envió al centro de formación mientras Mencía se instalaba en su colegio mayor de una universidad privada. Pasé 6 años sirviendo a mi país para ganar lo que a ella le dieron en bandeja de plata. Hice turnos de noche, pagué los préstamos estudiantiles euro a euro y me construí una vida sin su ayuda. Mientras tanto, ellos publicaban con orgullo los logros de Mencía, sin mencionarme jamás. Pero en la fiesta de graduación de su máster, delante de 150 invitados, mi abuela de 82 años se levantó y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. Voy a presentar cargos contra vosotros. Antes de contaros lo que pasó después, por favor, dadle a me gusta y suscribíos. Pero solo si conectáis de verdad con esta historia. Dejad un comentario diciendo desde dónde me veis y qué hora es. Los leo todos. Así es como una traición de 400.000 euros se desveló de la forma más pública posible. El favoritismo no empezó con el fondo para la universidad. Empezó cuando yo tenía 12 años y Mencía 9. Recuerdo llegar a casa con las notas, todos sobresalientes, como siempre. Mi madre les echó un vistazo mientras doblaba la ropa. Buen trabajo, sabíamos que lo conseguirías. Eso fue todo. Ni celebración, ni más reconocimiento que esas 7 palabras. La semana siguiente, Mencía sacó un notable en matemáticas. Mis padres la llevaron a su restaurante favorito y se pasaron toda la cena elogiando su esfuerzo. Estamos muy orgullosos de lo mucho que te has esforzado, dijo mi padre, alborotándole el pelo. Yo me quedé sentada, removiendo la pasta en el plato, confundida. ¿Qué había hecho mal? Para cuando cumplí los 16, ya había entendido el patrón. Ser capaz significaba ser invisible. Mencía tenía problemas con los deberes, así que mis padres contrataron a profesores particulares. Yo aprendí por mi cuenta. Mencía necesitaba ayuda con las solicitudes para la universidad, así que pagaron a un asesor. Yo busqué becas sola en la biblioteca. En mi 16 grado cumpleaños, mis padres me sentaron para tener la charla, no sobre conducir, sino sobre la responsabilidad y la importancia de ahorrar. Mencía recibió un coche por su 16 grado cumpleaños 2 años después. Un SEAT de segunda mano, pero un coche al fin y al cabo. Mencía necesita más apoyo, me explicó mi madre una vez que le pregunté por qué las reglas parecían diferentes. Eres muy madura para tu edad, lo entiendes, ¿verdad? Sí que lo entendía. Entendía que necesitar ayuda te conseguía ayuda, y ser fuerte te conseguía el olvido. Mi tía Elena, la hermana mayor de mi padre, se dio cuenta y no se callaba sus opiniones. Ricardo, te estás aprovechando de la independencia de Clara, le dijo una vez en Navidad. Esa chica se está ahogando, y ni siquiera lo ves porque es demasiado orgullosa para pedir un salvavidas. Mi padre se encogió de hombros. Clara está bien, siempre lo está. Aprendí pronto que ser fuerte significaba ser invisible. Lo que aún no sabía era lo cara que me saldría esa invisibilidad. Tenía 18 años, a 3 meses de terminar el bachillerato, cuando todo cambió. Me habían aceptado en la universidad pública con una beca parcial, suficiente para cubrir la matrícula, pero no el alojamiento ni los libros. Necesitaba el fondo para la universidad que mis abuelos habían creado. Había sabido de su existencia toda mi vida. El abuelo y la abuela quieren asegurarse de que ambas podáis ir a la universidad, decía siempre mi padre. Me senté en la mesa de la cocina con mis padres, con la carta de aceptación en la mano, lista para hablar de logística. Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada. Esa clase de mirada que te revuelve el estómago antes de que nadie hable. Tenemos que hablar del fondo, empezó mi madre, sin mirarme a los ojos. Vale, dije lentamente. Mencía va a necesitar más apoyo, dijo mi padre. Sus notas no son tan buenas como las tuyas. Necesitará la cantidad íntegra para tener las mismas oportunidades. Al principio, las palabras no tenían sentido. Espera, ¿la cantidad íntegra? Pero si el abuelo lo creó para las dos. Sigue siendo dinero de la familia, dijo mi madre, con tono cortante.
Estamos tomando la mejor decisión para el conjunto de la familia. Pero también es mi dinero. Tu abuelo querría que hiciéramos lo correcto, interrumpió mi padre. A ti te han dado la beca. Eres resolutiva. Mencía, lo necesita más que tú. Me quedé mirándolos. ¿Así que yo no recibo nada? Ya te las arreglarás, dijo mi madre, levantándose ya para indicar que la conversación había terminado. Siempre lo haces. Esa frase, esas 4 palabras, resonaron en mi cabeza toda la noche. No discutí. No encontraba las palabras. Simplemente fui a mi habitación, cerré la puerta y busqué en Google beneficios educativos Fuerzas Armadas. 3 meses después, estaba en el centro de formación. Mencía publicaba fotos en Instagram desde la semana de bienvenida de su universidad privada, con el pie de foto. Qué suerte tener unos padres que creen en mí. Nadie mencionó que esa creencia costaba 400.000 euros. Mientras Mencía elegía la decoración para su habitación, yo aprendía a desmontar un G36 en menos de 1 minuto. El contraste no se me escapaba. Cada vez que miraba las redes sociales, que no era a menudo dado nuestro limitado acceso al teléfono durante la instrucción, veía instantáneas de la vida que se me había negado. Mencía en las fiestas universitarias, Mencía de Erasmus en Roma, Mencía en cenas de gala con sus nuevos amigos de la universidad. El Facebook de mis padres se convirtió en un santuario para sus logros. Muy orgullosos de nuestra universitaria, acompañaba cada publicación. Fotos de ella en partidos de fútbol, en la biblioteca, mostrando exámenes con buenas notas. Yo también les enviaba noticias. Una foto mía completando una pista de obstáculos, un mensaje diciendo que había superado el primer mes de instrucción. Recibía respuestas cortas, a veces días después. Buen trabajo, cuídate mucho. Una vez, ni siquiera respondieron. Mi tía Elena era diferente. Me escribía a menudo. Hacía preguntas de verdad. Recordaba detalles de mi unidad. Tu abuela pregunta por ti constantemente, me escribió una vez. Parece más preocupada de lo normal. Eso me pareció extraño. La abuela había estado muy callada desde que me alisté. Supuse que estaba decepcionada con mi elección, o quizás simplemente no la entendía. La llamé una vez desde la base en uno de mis raros momentos de tiempo libre. Abuela, soy Clara. Solo llamaba para saber qué tal. Hubo una larga pausa. ¿Estás bien, cariño? ¿De verdad estás bien? Estoy bien. Es duro, pero me las apaño. Otra pausa. Tu abuelo estaría orgulloso de tu fortaleza. Pero Clara, la fortaleza no debería significar sufrimiento. ¿Entiendes lo que te digo? No, la verdad. Creo que sí. Bien, recuérdalo. Su voz tenía un matiz que no reconocí. Y recuerda que algunas cosas no son lo que parecen, incluidas las decisiones familiares. La llamada terminó y me dejó más confundida que antes. Mientras intentaba descifrar ese mensaje críptico, Mencía elegía su destino para las vacaciones de Semana Santa. 6 años después, volví a casa. Mis papeles de licenciamiento estaban firmados. Mi petate estaba hecho y tenía exactamente 4 meses de ahorros para averiguar cómo era la vida civil. Había usado mis beneficios militares para terminar la carrera online, en una universidad pública como había planeado originalmente, pero sin la experiencia universitaria que Mencía había disfrutado. Se suponía que la primera cena familiar de vuelta iba a ser una bienvenida, pero me sentí más como una extraña que se cuela en la reunión de otros. Mencía está solicitando plaza en programas de MBA, anunció mi madre antes de que hubiéramos terminado los entrantes. Está mirando las mejores escuelas, ESADE, IE y ESE. ¡Qué bien!, dije, intentando sonar entusiasta. Cuéntales la entrevista que tuviste, animó mi padre a Mencía. Durante los siguientes 30 minutos, escuché un análisis detallado de las aspiraciones profesionales de Mencía, su nota del GMAT y sus cartas de recomendación. Cuando finalmente hubo una pausa, mencioné que había estado mirando trabajos de gestión de proyectos en el sector de la logística. Mi padre asintió vagamente. ¡Qué bien! El ejército debió de ser toda una experiencia, dijo mi madre, en un tono que sugería que quería cerrar ese capítulo de la conversación rápidamente. Al menos ya te lo has quitado de encima. Ahora puedes sentar la cabeza. Mencía me miró de arriba abajo. Estás muy diferente. El ejército te ha cambiado mucho. 6 años suelen hacer eso, dije en voz baja. Nadie preguntó por mi misión en el extranjero.
Nadie preguntó por los desafíos de volver a la vida civil. Nadie preguntó si estaba bien. Durante el postre, me fijé en los muebles nuevos del salón. Más tarde, al ir a mi antiguo dormitorio, vi el baño reformado. En la entrada había un coche nuevo, el regalo de graduación de Mencía de la primavera pasada. Habían tenido dinero para todo eso, pero no para un solo paquete en 6 años. Esa noche, tumbada en la cama de mi infancia, me di cuenta de que había estado fuera 6 años y nadie me había echado de menos de verdad. Encontré la asociación de veteranos 3 semanas después de volver a casa, sobre todo porque no sabía a dónde más ir. Allí conocí a Javier Morales. Tenía 30 años, había servido durante 8 y tenía la misma mirada un poco perdida que yo veía en el espejo cada mañana. ¿Primera reunión?, preguntó, sentándose a mi lado con un café. ¿Se nota tanto? Estás sentada en el borde de la silla como si necesitaras escapar. Yo hice lo mismo la primera vez. Sonrió. Se hace más fácil. O al menos, diferente. Empezamos a hablar después de las reuniones. Luego empezamos a tomar café entre reuniones. Javier entendía cosas que no tenía que explicar. La extraña culpa de estar en casa. La desconexión con la gente que nunca había servido. La forma en que las preocupaciones civiles parecían a la vez triviales e increíblemente complejas. Una tarde, 6 semanas después de conocernos, me preguntó por qué me había alistado. Nunca le había contado a nadie la historia completa, pero con Javier salió a borbotones. El fondo para la universidad, el desdén casual de mis padres, los 6 años viendo a mi hermana vivir la vida que debería haber sido mía, al menos en parte. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Claro. ¿Tu abuela realmente estuvo de acuerdo en darle todo el dinero a tu hermana? Parpadeé. Mis padres dijeron que fue una decisión familiar. No es eso lo que he preguntado. La pregunta quedó en el aire. Me di cuenta de que nunca se lo había confirmado a mi abuela. Simplemente acepté la versión de mis padres. La gente que dice mucho «eres tan fuerte», continuó Javier, normalmente lo usa como excusa para no apoyarte. La fortaleza no significa que no merezcas ayuda, solo significa que has aprendido a sobrevivir sin ella. Nadie me había dicho eso antes. Conduje a casa esa noche pensando en la críptica llamada de mi abuela de hacía años. Algunas cosas no son lo que parecen. Quizás era hora de hacer algunas preguntas. El mensaje llegó al grupo de WhatsApp de la familia un martes por la mañana. Mencía. Notición. Me han aceptado en el MBA de ESADE. Mi madre respondió al instante. ¡Qué orgullo! Te llamamos esta noche para celebrarlo. Mi padre, esa es nuestra chica. Por supuesto que te ayudaremos con la matrícula. Me quedé mirando el móvil. Por supuesto que la ayudarían. Siempre ayudaban a Mencía. Yo, enhorabuena Mencía. Es un gran logro. Lo decía en serio. Era un buen programa. Se había esforzado mucho para que la aceptaran. Pero entonces llegaron los siguientes mensajes. Mi madre. Tendremos que hablar de los detalles económicos. El programa cuesta 120.000 euros por 2 años, pero es una gran inversión en el futuro de Mencía. Mi padre. Exacto. Un MBA abre puertas. Vale cada céntimo. Algo dentro de mí se rompió. Yo. ¿De dónde va a salir ese dinero? Yo todavía estoy pagando mis préstamos. Las burbujas de escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que mi padre respondiera. Padre, tus beneficios militares cubrieron tu carrera. La educación de Mencía requiere un apoyo diferente. Esto es una inversión. Yo, mis beneficios cubrieron una universidad pública. Mencía tuvo una universidad privada y ahora un MBA. Ambos de lo que debería haber sido nuestro fondo. Madre, ya empezamos otra vez. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan resentida? Hicimos lo que creímos que era mejor. Mencía, en serio, Clara, me estás arruinando el momento. Por esto mismo mamá y papá se centran en mí. Yo no convierto todo en un drama. Leí ese mensaje 3 veces, sintiendo que un frío se instalaba en mi pecho. Yo, disfruta de tu programa, Mencía. No escribí el resto de lo que estaba pensando. En su lugar, busqué en mis contactos y encontré el número que había estado evitando durante meses. Mi tía Elena respondió al segundo tono. Necesito el número de la abuela Elvira, dije, y necesito saber exactamente cómo se estableció ese fondo para la universidad.
Hubo una larga pausa. Ya era hora, dijo mi tía Elena. Os lo mando a las 2 ahora mismo. Llamé a mi abuela esa misma tarde, con las manos temblando ligeramente mientras marcaba. Respondió al primer tono. Clara, me preguntaba, ¿cuándo llamarías? Abuela, necesito preguntarte algo sobre el fondo para la universidad. Llevo 10 años esperando esta conversación. Su voz era firme, casi aliviada. Adelante, cariño. Mamá y papá dijeron que el fondo era dinero de la familia, que aceptaste dárselo todo a Mencía porque ella lo necesitaba más. El silencio se extendió entre nosotras. ¿Te dijeron que yo acepté? Su voz había cambiado, se había vuelto plana y dura. Sí, dijeron que fue una decisión familiar. Eso es mentira. Las palabras fueron afiladas, precisas. Tu abuelo y yo establecimos ese fideicomiso con instrucciones explícitas. 200.000 euros para cada nieta, a distribuir a los 18 años para fines educativos. No negociable. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero ellos dijeron. Sé lo que dijeron, y no interferí porque esperaba que al final hicieran lo correcto, que vieran lo que te estaban haciendo y lo corrigieran. Hizo una pausa. Me equivoqué al esperar. Debería haber actuado hace años. Abuela, estás diciendo que simplemente cogieron mi dinero. Estoy diciendo que tu padre, como fiduciario, violó los términos del fideicomiso y ya he contactado con David Barea, el abogado de tu abuelo. Ha estado investigando. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Investigando qué? Todo. Registros bancarios, patrones de retirada de dinero, documentación. Clara, lo que hicieron tus padres no fue solo una crianza injusta, fue apropiación indebida de fondos fiduciarios. Es ilegal. Me dejé caer en el sofá. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitabas estar preparada para defenderte. Necesitabas llegar al punto en que cuestionaras lo que te decían. Su voz se suavizó. ¿Estás preparada ahora? Pensé en las palabras de Javier, en el mensaje de Mencía, en 6 años de ser invisible. Sí, dije. Estoy preparada. El correo electrónico de David Barea llegó a las 11 de la noche de ese mismo día. El asunto decía: Fideicomiso Familia Torres, documentos confidenciales. Lo abrí con el portátil sobre las rodillas, con Javier a mi lado dándome apoyo moral. El primer adjunto era el documento original del fideicomiso, fechado 2 años antes de que yo naciera. El lenguaje era claro, casi dolorosamente claro. Al cumplir cada nieta la edad de 18 años, se le distribuirá la suma de 0 euros para fines educativos, incluyendo, pero no limitándose a, matrícula, alojamiento, libros y gastos relacionados. La distribución será equitativa entre las beneficiarias. Equitativa. La palabra estaba subrayada en las notas de David. El segundo adjunto mostraba el historial de retiradas. A partir del mes en que cumplí 18 años, se había transferido dinero fuera del fideicomiso, todo a cuentas a nombre de Mencía o directamente a su universidad, 400.000 euros. 6 años de transferencias, ni un solo céntimo para mí. El tercer adjunto me revolvió el estómago. Era una enmienda al fideicomiso fechada 3 meses después de que yo cumpliera 18 años, supuestamente firmada por mi abuela. Autorizaba una distribución flexible a discreción del fiduciario. La nota de David debajo decía: análisis grafológico completado. Es una falsificación. Se adjunta para comparación la firma real de su abuela de la misma época. Obsérvense los diferentes patrones de presión y las formaciones de los bucles. Hice zoom en las firmas. Incluso para mi ojo inexperto, las diferencias eran obvias. Tu padre falsificó la firma de tu abuela, dijo Javier en voz baja, leyendo por encima de mi hombro. Eso es un delito, susurré. El último párrafo del correo de David lo exponía en términos legales crudos. Apropiación indebida, incumplimiento del deber fiduciario, falsificación documental, varios delitos graves. Mi móvil vibró. Un mensaje de David. La cuestión no es si tienes un caso, es si quieres seguir adelante. Es tu decisión, Clara. Pero que sepas que tu abuela y yo estamos preparados para proceder. Miré a Javier. Me apretó la mano. No solo eligieron a Mencía por encima de ti, dijo. Cometieron delitos para hacerlo. Conduje hasta casa de mis padres a la mañana siguiente, con los documentos impresos y doblados en mi bolso.
Mi padre abrió la puerta en ropa de fin de semana, con una taza de café en la mano. Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. Clara, ¿qué pasa? Pasé por su lado hasta la cocina y puse los papeles sobre la encimera. Explica esto. Cogió la primera página. Se puso pálido. ¿De dónde has sacado esto? Del abogado de la abuela. Falsificaste su firma. Robaste mi parte. No es tan sencillo. Sí, lo es. 200.000 euros para mí. 200.000 para Mencía. Lo cogiste todo. Mi madre apareció en la puerta. ¿Qué está pasando? No aparté la vista de mi padre. Cometió un fraude contra su propia hija. Tu padre hizo lo que tenía que hacer, espetó mi madre. Mencía no lo habría conseguido sin un apoyo total. Entonces deberíais haberle pedido a la abuela que cambiara el fideicomiso legalmente, no robar. Te lo devolveremos, dijo mi padre rápidamente. Pero no hagas esto público. Piensa en la carrera de Mencía. Algo dentro de mí se heló. Pensé en mi carrera durante 6 años de uniforme. Pensé en ella cada vez que trabajaba en el turno de noche para pagar préstamos que no deberían haber existido. Ahora pensad vosotros en las consecuencias. Recogí los documentos y caminé hacia la puerta. Clara, por favor, me llamó mi padre. Se gradúa del máster el mes que viene. No le arruines la fiesta. Me detuve en el umbral, le miré. Yo no voy a arruinar nada. La verdad se encargará de eso por sí sola. Su rostro se descompuso. Es tu hermana, y yo soy tu hija. Simplemente nunca actuaste como tal. Me fui, antes de que pudiera responder. Su taza de café seguía congelada a medio camino de su boca. Necesito hacer una pausa aquí un segundo, porque este momento fue muy importante para mí. Durante años, pensé que estaba equivocada por sentirme herida. Pero ver esos documentos, saber que no solo me ignoraron, sino que me robaron activamente, lo cambió todo. Si esta historia resuena contigo, dale al botón de me gusta. Y quiero saber, ¿alguna vez has descubierto un secreto familiar que cambió tu forma de ver todo? Deja tu historia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos marca la diferencia. Vale, volvamos a lo que pasó en la fiesta de graduación del MBA de Mencía. 3 semanas antes de la fiesta de graduación de Mencía, mis padres empezaron a escribirme de nuevo. Mi madre, por favor, ven a la fiesta de Mencía. Dejemos esto atrás. Somos una familia. No respondí de inmediato. En lugar de eso, llamé a mi abuela. ¿Quieren que vaya a la fiesta?, le dije. Por supuesto que quieren. Quieren controlar la narrativa. ¿Irás? Había estado pensando en ello. Sí, pero no para perdonar, para ser testigo. Hubo una pausa, y luego algo que sonó a satisfacción en su voz. Bien, yo también estaré allí con David. Abuela, ¿qué estás planeando? Nada de lo que debas preocuparte. Simplemente, estate presente. Deja que la verdad hable cuando esté lista. Javier fue menos críptico cuando le conté mi plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una confrontación pública es intensa. No voy a confrontar a nadie, dije. Solo voy a aparecer. Lo que tenga que pasar, pasará. Vas a aparecer en la fiesta de tu hermana después de descubrir que tus padres cometieron fraude. Algo va a pasar. No se equivocaba, pero no tenía intención de montar una escena. Había aprendido algo importante en el ejército. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es mantenerte firme y dejar que las acciones de los demás hablen por sí mismas. Necesito llegar hasta el final de esto, dije. Javier asintió lentamente. Entonces, yo te llevo a casa. Pase lo que pase, no estás sola. La semana antes de la fiesta, mi abuela volvió a llamar. David ha terminado su investigación, dijo. Hay más de lo que pensábamos al principio. ¿Qué quieres decir? Lo discutiremos en la fiesta. Algunas conversaciones necesitan la audiencia adecuada. Su voz tenía un filo que nunca le había oído. No era ira exactamente, sino algo reforzado con acero e inamovible. Mi abuela siempre había sido dulce. Estaba aprendiendo que podía ser dulce y absolutamente implacable al mismo tiempo. El club de campo Villa de Madrid era exactamente el tipo de lugar que mis padres elegirían. Elegante, caro, impresionante. Llegué con Javier y encontré el salón de baile ya lleno de invitados. Al menos 150 personas, quizás más. El grupo del MBA de Mencía, en ropa de negocios informal, profesores de ESADE,
familiares lejanos que no había visto en años, amigos de la familia, colegas de mis padres. Banderas colgaban del techo. Enhorabuena, Mencía. Una mesa mostraba fotos de su trayectoria universitaria, fiestas, el Erasmus, la graduación, ni una sola foto mía con el uniforme militar. Mi madre me vio de inmediato y se acercó a toda prisa, con una sonrisa tensa. «Has venido. Gracias. Por favor, hoy solo sonríe y alégrate por tu hermana. Estoy aquí», dije. Era todo lo que había prometido. Mencía apareció con un vestido azul marino, con un aspecto pulcro y profesional. Me vio y su expresión vaciló con algo. Ansiedad, tal vez, o irritación. «Me alegro de que hayas podido venir», dijo. «Intenta no crear una situación incómoda, ¿vale?» Antes de que pudiera responder, los parientes se abalanzaron sobre mí, tíos y tías que no había visto desde antes de mi misión, todos con las mismas preguntas. «¿Qué has estado haciendo? ¿Qué tal el ejército? ¿Qué planes tienes ahora?» Di respuestas cortas y educadas. Nadie parecía esperar más. Mi padre rondaba cerca de la barra, observándome con ojos nerviosos. Cada pocos minutos miraba hacia la puerta como si esperara a alguien. Entonces llegó mi abuela. Llevaba un vestido granate, un collar de perlas y una expresión de calma absoluta. A su lado había un hombre bien vestido de unos 60 años, que llevaba un maletín de cuero. «Ese es David Barea», le dije a Javier en voz baja. Mi tía Elena apareció a mi lado. «Tu abuela parece que tiene una misión». «Casi siempre la tiene», dije. Mi abuela me miró desde el otro lado de la sala y me hizo un pequeño y deliberado gesto de asentimiento. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, ya estaba en marcha. Mi padre dio unos golpecitos a un micrófono en la parte delantera de la sala. «¿Puedo tener su atención, por favor?» Las conversaciones se acallaron. Los invitados se volvieron hacia él, con las copas en la mano y sonrisas amables preparadas. «Quiero tomar un momento para hablar de lo que significa este día», comenzó, con voz cálida y orgullosa. «Patricia y yo hemos sacrificado todo por este momento». Apreté los puños debajo de la mesa. Tomamos decisiones difíciles como padres. Priorizamos sabiamente. Invertimos en el futuro de Mencía con todo lo que teníamos. La sala murmuró con aprobación. Varias personas miraron a Mencía, que se secaba los ojos con una servilleta. «No todos los padres llegarían tan lejos», continuó mi padre, «pero creímos en el potencial de Mencía desde el principio. Vimos algo especial e hicimos lo que fuera necesario para nutrirlo». Hizo una pausa para dar efecto, con la voz quebrada por la emoción. «Y Mencía, nos demostraste que teníamos razón. Aprovechaste cada oportunidad que te dimos y la maximizaste. Este MBA es solo el comienzo de lo que sabemos que será una carrera increíble». Un aplauso recorrió la sala. Mencía se levantó abrazando a mis padres. Mi madre lloraba. Varios de los profesores de Mencía asentían con aprobación. Mi padre levantó su copa. Algunos nos dijeron que le estábamos dando demasiado apoyo a Mencía. Yo digo que le dimos exactamente lo que necesitaba para triunfar, y ahora podemos verla volar. Más aplausos. Algunas personas en las mesas cercanas levantaron sus copas. «Así que brindemos por Mencía», dijo mi padre, con la voz resonando de orgullo. «Por sus logros, su futuro, y por unos padres que creyeron en invertir en la excelencia». «¡Salud!», gritó alguien. Me quedé sentada, completamente inmóvil, viendo a mi padre presentar el robo como sabiduría y el fraude como sacrificio. Fue entonces cuando mi abuela se levantó. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sentía diferente. «Antes de brindar», dijo mi abuela, con voz clara y tranquila, «me gustaría decir algo». La sonrisa de mi padre se congeló. «Mamá, no es el momento». «Oh, creo que sí lo es, Ricardo. Acabas de dar un discurso encantador sobre sacrificios e inversiones». Caminó lentamente hacia el frente de la sala, con David Barea siguiéndola con su maletín. «Hablemos de lo que realmente se sacrificó». La conversación cesó. La gente se giró en sus asientos, confundida pero atenta. Los ojos de Mencía se abrieron de par en par. «Mamá, por favor, siéntate», sisió mi madre desde su asiento. Mi abuela la ignoró. «David, ¿podrías distribuir esos documentos?». David abrió su maletín y comenzó a entregar carpetas a las mesas clave. Los profesores, la familia lejana, los amigos de mis padres.
La gente las abrió lentamente, la curiosidad convirtiéndose en concentración a medida que leían. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó Mencía, con un hilo de voz. Mi abuela la miró y por un momento su expresión se suavizó. «La verdad sobre el fondo para tus estudios, cariño». Se volvió hacia la sala, captando la atención solo con su presencia y esa calma absoluta en su voz. Ese fondo que Ricardo acaba de mencionar. Mi difunto esposo y yo lo creamos hace 28 años. 400.000 euros. 200.000 para Clara. 200.000 para Mencía. Sostuvo un documento. Distribución equitativa, no negociable. Esos eran los términos. La sala estaba ahora en silencio absoluto. Se podía oír el crujido de los papeles mientras la gente pasaba las páginas de las carpetas. Mi abuela me señaló. Yo no me había movido, no había cambiado de expresión. Clara recibió 0. Se alistó en el ejército para poder pagarse la universidad sin ayuda del fondo que legalmente era suyo. El rostro de Mencía se puso blanco. Papá dijo que era dinero de la familia y que tú estabas de acuerdo en. Nunca estuve de acuerdo. La voz de mi abuela cortó como una cuchilla. Tu padre falsificó mi firma. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. David Barea dio un paso adelante, con su voz de abogado entrenada para hacerse oír. Los documentos que tienen en sus manos muestran 6 años de retiradas del fideicomiso de la familia Torres. Los 400.000 euros se destinaron a la educación de Mencía. Eso es apropiación indebida. Mamá, por favor, podemos hablar de esto en privado, empezó mi padre. Tuviste 10 años para hablarlo en privado, dijo mi abuela. En lugar de eso, elegiste seguir adelante. Así que ahora voy a presentar cargos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una detonación. Mencía se levantó, su silla chirrió ruidosamente. No, esto no puede ser verdad. Papá. Mi padre abrió y cerró la boca. No le salían las palabras. Una de las profesoras de Mencía, una mujer mayor de pelo cano, se le acercó. Mencía, ¿es esto cierto? ¿La financiación de tus estudios provino de fondos fiduciarios malversados? No lo sabía. Juro que no lo sabía. La voz de Mencía se quebró. El rostro de la profesora era grave. Esto es extremadamente serio. Habrá que notificarlo al comité de ética de la escuela. Otro profesor leía los documentos con creciente alarma. Estos extractos bancarios muestran violaciones explícitas del fideicomiso. Esto no es una disputa familiar. Esto es fraude. Mi madre se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. Estáis exagerando todos, pero la gente miraba a mis padres de otra manera. Los susurros se extendieron por la sala como la pólvora. ¿Has oído eso? Falsificó la firma de su propia madre. 400.000 euros. Pobre chica, sirviendo en el ejército mientras. Mencía se volvió hacia mí, el rímel empezando a correrse. Clara, tú has hecho esto. Me has arruinado el día. La miré a los ojos, con voz firme y tranquila. Yo no he hecho nada. La verdad lo ha hecho. Pero hay más, dijo mi abuela, y la sala volvió a guardar silencio. David sacó otro documento. Durante nuestra investigación encontramos irregularidades adicionales. Mi padre emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. David continuó, con voz clínica. La primera esposa del padre de Ricardo también estableció un fideicomiso educativo, 50.000 euros para cada nieta. Hizo una pausa, dejando que la información calara. Ese dinero también fue íntegramente para Mencía. Misma cuenta, mismo patrón de apropiación indebida. Mi tía Elena se levantó. Ricardo, has robado de 2 fideicomisos distintos. El rostro de mi padre se descompuso. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Solo quería que tuviera todas las ventajas. Iba a devolvérselo a Clara con el tiempo. Tuviste 10 años, dijo mi abuela con frialdad. En vez de eso, compraste un coche nuevo. Mencía se hundió en su silla como si las piernas no pudieran sostenerla. 250.000 euros, susurró. Toda mi educación fue. David no había terminado. También hay pruebas de que algunas retiradas del fideicomiso se utilizaron para cubrir deudas personales no relacionadas con la educación de Mencía, pagos de tarjetas de crédito, reformas en casa. La implicación golpeó la sala como una ola física. Mis padres no solo me habían robado a mí para dárselo a Mencía, se habían robado a sí mismos. Mencía miró a mi padre, con la traición escrita en su rostro. Me dijiste que este era mi dinero,
que me lo había ganado con mis notas y mi esfuerzo. «Y te esforzaste», dijo él desesperadamente. «Lo hiciste, te lo ganaste. Con dinero robado», su voz se elevó. «Todo lo que he conseguido. Todos aquí piensan que soy una fraude ahora». «No lo eres», dije en voz baja. Todos se giraron para mirarme. «Tú hiciste el trabajo. Te ganaste el título. Simplemente no sabías de dónde venía la financiación». Pero uno de los compañeros del MBA de Mencía ya se estaba levantando, negando con la cabeza. Otro le siguió. La supervisora de la consultora, que había estado sentada en su mesa, se levantó e hizo un gesto a Mencía para que la siguiera. «Mencía, tenemos que hablar en privado ahora». El día perfecto de Mencía se estaba desintegrando en tiempo real. Mientras Mencía se iba con su supervisora, mi abuela se sentó en una silla en la parte delantera de la sala. De repente parecía cansada, mayor de sus 82 años. «Necesito que todos entiendan algo», dijo. «No quería hacer esto públicamente. Le di a Ricardo múltiples oportunidades para arreglarlo». Miró directamente a mi padre. «Hace 3 años, le pregunté sin rodeos si Clara había recibido su parte. Me mintió a la cara. Dijo que ella había elegido usar los beneficios militares y que no debía preocuparme». Mi padre sollozaba abiertamente. Sus hombros temblaban. El año pasado, cuando Mencía solicitó plaza en los programas de MBA, volví a preguntar. Me aseguró que ambas chicas habían sido tratadas de manera justa. Su voz se endureció. Fue entonces cuando contraté a David para que investigara. David sacó un documento más. La señora Torres me pidió que revisara todos los registros financieros relacionados con los fideicomisos. Lo que encontré va más allá de la simple apropiación indebida. Sostuvo unos extractos bancarios. Estos muestran que aproximadamente 30.000 euros de los fideicomisos se utilizaron para fines no educativos, depósitos de vacaciones, pagos del coche, deudas de tarjetas de crédito. La voz de mi tía Elena cortó los murmullos de asombro. «Ricardo, no solo robaste a tus hijas, robaste el legado de tu propio padre». Los ojos de mi abuela se llenaron de lágrimas por primera vez. Mi marido se mató a trabajar para construir un negocio, para que estas chicas tuvieran oportunidades. Me hizo prometer que ambas nietas recibirían el mismo apoyo. Miró a mi padre y vi algo que no era solo ira, era dolor. «Has deshonrado su memoria, has violado sus últimas voluntades. Y lo hiciste mientras estabas en su funeral diciéndome que te encargarías de todo». Fue entonces cuando mi padre se derrumbó por completo, no por la vergüenza de ser descubierto, por el peso de lo que realmente había hecho, el alcance de la traición, los años de mentiras, la gente a la que había herido. «Lo siento», jadeó entre sollozos. «Lo siento mucho, pensé que estaba ayudando, pensé», pero ya nadie quería oír lo que pensaba. El gerente del club apareció junto a mi madre. «Señora Torres», dijo el gerente del club en voz baja pero firme, «necesito que liquide la cuenta ahora. No podemos conceder crédito en estas circunstancias». La cara de mi madre se puso roja y luego blanca. Buscó a tientas en su bolso, con las manos temblando mientras sacaba una tarjeta de crédito. A su alrededor las consecuencias sociales ya se estaban extendiendo. Mi tío, el hermano de mi padre, se levantó y se acercó a donde mi padre estaba sentado llorando. «Ricardo, ¿recuerdas hace 2 años cuando te presté 15.000 euros para esa emergencia? ¿También era mentira?». Mi padre no pudo responder. Los familiares lejanos estaban recogiendo sus cosas, poniendo excusas en voz baja para irse. Nadie quería que se le asociara con esto. Una de las vecinas de mis padres, una mujer que había estado en innumerables barbacoas familiares, se detuvo en su mesa. «Patricia, creo que es mejor que no vuelvas al club de lectura». El mensaje era claro: no eres bienvenida en esta comunidad. Mencía regresó de su conversación con la supervisora, con la cara hinchada y manchada de lágrimas. Pasó de largo junto a nuestros padres sin mirarlos y se acercó a donde yo estaba sentada con Javier. «Me han retirado la oferta», dijo, con voz hueca. «Preocupaciones éticas sobre las fuentes de financiación». No supe qué decir. Javier me apretó la mano por debajo de la mesa. «Dijeron que puedo volver a solicitarla en 1 año si la situación se resuelve», continuó Mencía. «Pero ahora todo el mundo lo sabe. Todo mi grupo, mis profesores, las empresas con las que me entrevisté,
Algunas de las amigas de Mencía se acercaron con cautela. Mencía, no teníamos ni idea. Es terrible lo que le hicieron a tu hermana. Mencía asintió, aturdida, pero pude ver cómo la realidad se asentaba. Su reputación profesional había sido dañada no por algo que ella hiciera, sino por los cimientos sobre los que se construyó su éxito. Mi tía Elena vino y se sentó a mi lado. Lo siento mucho, Clara. Sabía que algo iba mal, pero no me di cuenta del alcance. No es culpa tuya, dije. Debería haber presionado más. Debería haber hecho más preguntas. Al otro lado de la sala, mi abuela estaba sentada con David, ambos con aspecto sombríamente satisfecho, pero no feliz. Esto no era una victoria, era una devastación necesaria. Una hora más tarde, después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido, un pequeño grupo se reunió en una sala contigua. Mi abuela, David, Javier y yo. El personal del club les había pedido a mis padres que se fueran. David extendió unos papeles sobre la mesa con eficiencia profesional. Aquí es donde estamos legalmente, dijo. Parte penal, apropiación indebida, falsificación y fraude. He presentado una denuncia en la fiscalía. Ellos decidirán si procesan. Sentí que se me encogía el estómago. Parte civil. Clara, puedes demandar por la restitución total más daños y perjuicios. Dadas las pruebas documentadas, ganarías. ¿Qué pasará con mis padres?, pregunté. Para delincuentes primarios, probablemente, libertad condicional y una orden de restitución. Si el fiscal presiona o si no cooperan, posible pena de cárcel de 6 meses a 2 años. Mi abuela se inclinó hacia adelante. ¿Y el título de Mencía? La universidad puede investigar las fuentes de financiación, pero el título en sí sigue siendo válido. Ella completó el trabajo académico. Sin embargo, su reputación está dañada. Eso es una consecuencia, no una sanción legal. Javier hizo la pregunta que yo estaba pensando. ¿Y el dinero utilizado para gastos personales, los 30.000 euros? Eso complica las cosas, agrava los cargos, muestra una intención que va más allá de ayudar a una hija. Me quedé mirando los documentos. Esto era real. Estaba sucediendo. Clara, dijo David con delicadeza. Tengo que ser claro. Se trata de resarcirte, no de venganza. Tienes derecho a 250.000 euros más intereses. Eso es lo que dice la ley. No quiero que castiguen a Mencía, dije. Ella no lo sabía. Quiero lo que me robaron y quiero que entiendan que no pueden hacer esto. Mi abuela asintió. Ese es exactamente el enfoque correcto. David sacó una propuesta de acuerdo. Necesitarán un plan de pagos. La cuestión es cuán agresiva quieres ser. Miré las cifras, pensando en 6 años de lucha que nunca deberían haber ocurrido. Mis padres estaban esperando en el aparcamiento cuando salimos del club. Los ojos de mi padre estaban rojos e hinchados. Mi madre parecía furiosa. Empezó de inmediato. Has destrozado a esta familia. ¿Estás contenta ahora? Yo no he destrozado nada, dije con calma. Lo hicisteis vosotros hace 10 años. Mi padre dio un paso adelante. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero mis 250.000 euros, con intereses. Y quiero que entendáis lo que hicisteis. No tenemos esa cantidad de dinero, dijo mi madre. Entonces necesitaréis un plan de pagos. David lo arreglará. La voz de mi padre se quebró. Seguimos siendo tus padres. Le miré durante un largo momento, todos los años sintiéndome invisible, todos los desprecios casuales. Todas las veces que me dijeron que era demasiado fuerte para necesitar ayuda, y yo sigo siendo vuestra hija, dije en voz baja, a la que jobasteis, a la que despreciasteis, a la que olvidasteis cada vez que os convenía. Respiré hondo, tratando de calmarme. Os quería, confiaba en vosotros, y elegisteis hacerme daño para ayudar a Mencía. Eso no es ser padres, es una traición. Clara, por favor. Necesito espacio. No me contactéis hasta que estéis listos para enmendarlo de verdad. No solo un siento que nos hayan pillado. Podemos hablar, pero no antes. La cara de mi madre se crispó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No hicisteis nada por mí, dije. Ese es el problema. Javier me abrió la puerta del coche. Entré sin mirar atrás. Mi padre nos gritó, «Te queremos». No respondí. El amor no eran solo palabras, eran acciones.
y sus acciones habían hablado claramente durante una década. Mientras nos alejábamos, vi a mi abuela caminando hacia ellos. Lo que fuera que tuviera que decirles, tendrían que escucharlo sin que yo estuviera allí. Yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Este momento, alejarme de ellos, fue lo más difícil y necesario que he hecho en mi vida. Si alguna vez has tenido que poner límites con tu familia, sabes cuánto duele, pero también sabes que a veces es la única forma de protegerte. Deja aún en los comentarios si entiendes esa dolorosa necesidad. Y si esta historia te está aportando valor, por favor, suscríbete. Hay más que necesito compartir sobre lo que pasó después. 2 semanas después de la fiesta, mi tía Elena me reenvió un hilo de correos electrónicos en el que estaba copiada. La oferta de la consultora de Mencía había sido formalmente retirada. El correo era corporativamente educado pero claro. Aunque la señorita Torres no fue personalmente responsable de la apropiación indebida de fondos, las circunstancias crean un riesgo reputacional que no podemos aceptar en este momento. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo algo complicado retorcerse en mi pecho. Javier me encontró en el sofá, con el portátil abierto y la mirada perdida. ¿Qué pasa? La empresa de Mencía ha retirado su oferta, dije. Está solicitando en otros sitios, pero todos le dicen que no. Se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes al respecto? Lo pensé, triste. Sigue siendo mi hermana. Trabajó duro para ese MBA. Se te permite sentir varias cosas a la vez, dijo Javier en voz baja. Lo sé. Es solo que no quiero que sufra. Quería responsabilidad, no destrucción. No siempre son separables. Las acciones tienen consecuencias. Ella se benefició del fraude, aunque fuera sin saberlo. Lo sé. Cerré el portátil. No dejo de pensar en algo que dijo mi abuela, sobre cómo dejar que la verdad hable no es lo mismo que buscar venganza. No lo es, confirmó Javier. Tú no llamaste a esas empresas, no les dijiste que la rechazaran. Son ellos tomando sus propias decisiones éticas. Tenía razón, pero aún así dolía verlo. Mencía no se había puesto en contacto desde la fiesta. Tampoco mis padres, respetando el límite que había establecido. O quizás simplemente no sabían qué decir. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi abuela. David, se reúne mañana con su abogado. Están listos para negociar un acuerdo. Pensé que debías saberlo, así que estaba avanzando. La maquinaria legal estaba en marcha. Empecé esto haciendo preguntas. Ahora tenía que llegar hasta el final. Incluso cuando los finales no eran limpios o satisfactorios. Incluso cuando herían a todos los implicados, incluyéndome a mí. 3 meses después, estaba en una sala de conferencias del juzgado mientras David revisaba los documentos del acuerdo. Mi padre se había declarado culpable de cargos reducidos, apropiación indebida e incumplimiento del deber fiduciario. A cambio de su cooperación y de aceptar la restitución total, el fiscal había retirado los cargos de falsificación y había recomendado libertad condicional en lugar de cárcel. Los términos eran crudos sobre el papel. 250.000 euros más los intereses acumulados, aproximadamente 280.000 euros en total. Plan de pagos: 10 años a 2.800 euros al mes. 2 años de libertad condicional, asesoramiento financiero familiar obligatorio, destitución permanente como fiduciario de cualquier futuro fideicomiso familiar. David señaló la última cláusula. Esto significa que nunca más podrá ocupar un cargo de confianza financiera en la familia. Firmé al final de la página. Mi padre tuvo que refinanciar su casa para hacer el pago inicial, liquidar parte de su plan de pensiones. Mi madre, que había estado trabajando a tiempo parcial como agente inmobiliaria, tuvo que encontrar un trabajo a tiempo completo. El primer pago llegó a mi cuenta 3 semanas después, 2.800 euros. Lo transferí inmediatamente a una cuenta de inversión. No lo toqué para gastos corrientes. No lo usé para celebrar. Este dinero representaba tiempo robado, oportunidades robadas, tranquilidad robada. Javier me observó configurar los depósitos mensuales automáticos. ¿Qué vas a hacer con él? Reconstruir el futuro que me robaron, dije. Pagar mis préstamos estudiantiles, comprar un piso con el tiempo, quizás empezar un programa de mentoría para veteranos. ¿No te vas a dar ningún capricho? Lo pensé. Quizás cuando sienta que es mío en lugar de solo una propiedad de vuelta. David llamó esa tarde.
El juez ha aceptado el acuerdo. Tu padre empezará la libertad condicional el mes que viene. Tendrá antecedentes penales el resto de su vida. ¿Cómo parecía?, pregunté. Destrozado, dijo David con sinceridad. Pero quizás eso es necesario antes de que pueda reconstruirse en algo mejor. Eso esperaba. No quería a mi padre destrozado, solo quería que entendiera. El dinero no podía arreglar lo que había pasado, pero al menos ahora la balanza estaba más equilibrada. 6 meses después de la fiesta, Mencía me escribió un mensaje. ¿Podemos hablar? Entiendo si dices que no. Le enseñé el mensaje a Javier. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres hacer? Aún no estoy segura. Esperé 2 días antes de responder. Café. Lugar público. Sábado a las 2. Llegó pronto a la cafetería. Ya estaba sentada en una mesa en una esquina cuando entré. Se veía diferente. El pelo recogido sencillamente. Mínimo maquillaje. Vestida con vaqueros en lugar de la ropa de diseño que solía llevar. Gracias por quedar, dijo mientras me sentaba. Te escucho. Respiró hondo. No estoy aquí para poner excusas. Necesito decir que lo siento. Esperé. He conseguido un trabajo, continuó. Una consultora más pequeña. No la prestigiosa, pero es un trabajo honesto. Jugueteó con su taza de café. He estado en terapia. Estoy empezando a entender cuánto daba por sentado. Sigue. Sabía que mamá y papá me favorecían. Sabía que te trataban diferente. Y me decía a mí misma que era porque necesitaba más ayuda. Porque tú eras naturalmente más fuerte. Me miró a los ojos. Me equivocaba. Era yo justificando tomar lo que no era completamente mío. ¿No sabías lo del fraude?, dije. No, pero tampoco hice preguntas. No quería saber si algo iba mal porque entonces tendría que enfrentarlo. Eso me pareció honesto. No puedo cambiar lo que pasó, continuó Mencía. Pero quiero que sepas que yo también te estoy devolviendo el dinero. Deslizó un papel sobre la mesa. Un plan de pagos, 500 euros al mes de su sueldo. El tribunal no ordenó esto, dijo. Pero es lo correcto. La mitad de ese dinero debería haber sido tuyo. Así que te estoy dando la mitad de lo que recibí. Miré el papel y luego a mi hermana. Parecía mayor, desgastada por las consecuencias, pero quizás más real de lo que la había visto nunca. No te estoy pidiendo que me perdones, dijo en voz baja. Estoy pidiendo una oportunidad para ser mejor. Con el tiempo, doblé el papel con cuidado. Aprecio esto, pero las cosas no volverán a ser como antes. Lo sé. La primera Navidad, después de que todo sucediera, la pasé en casa de la familia de Javier. Su madre me recibió como si siempre hubiera pertenecido allí, y su padre me hizo un hueco en su abarrotada mesa sin hacer preguntas. Era cálido y ruidoso, y nadie tenía décadas de resentimiento cociéndose bajo la superficie. Mi móvil vibró durante el postre. Un mensaje de mi madre. «¿De verdad que no vienes? Es Nochebuena», respondí. Dije que necesitaba espacio. Lo decía en serio. Aparecieron 3 puntos. Luego desaparecieron y volvieron a aparecer. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Dejé el móvil, frustrada. La madre de Javier captó mi expresión. ¿Problemas familiares?, preguntó con delicadeza. Quieren que las cosas vuelvan a la normalidad, pero en realidad no han cambiado. Me dio una palmadita en la mano. La normalidad para ellos significaba hacerte daño. Tienes derecho a querer algo diferente. Esa noche, mi padre envió un correo electrónico por separado. A diferencia de los mensajes de mi madre, este era diferente. Clara, sé que no tengo derecho a pedir tu tiempo o atención. Te escribo porque mi terapeuta dice que necesito ser específico sobre por qué me disculpo. No solo decir lo siento y esperar el perdón. Te roubé. Falsifiqué documentos. Te mentí a la cara y a mi propia madre. Prioricé a una hija sobre la otra y me dije a mí mismo que estaba justificado. Dejé que creyeras que no valía la pena apoyarte. Cada una de estas cosas estuvo mal. Te causé un daño real, financiero, emocional y relacional. No puedo deshacerlo. Solo puedo trabajar para convertirme en alguien diferente. Alguien en quien quizás puedas volver a confiar. Incluso si nunca quieres una relación cercana, entiendo si necesitas años de distancia. Mereces ese límite. Solo quería que lo supieras. Ahora veo lo que hice. Todo. Lo leí 3 veces. Gracias por esto, le respondí. Es un comienzo, pero reconstruir la confianza lleva tiempo. Volví con la familia de Javier, al calor y las risas.
Quizás algún día podría tener ambas cosas, pero todavía no. Con los pagos de la restitución llegando puntualmente, tomé decisiones sobre mi futuro por primera vez sin que la desesperación financiera las impulsara. Primero, pagué todos mis préstamos estudiantiles. 23.000 euros desaparecidos en un solo pago. El alivio fue físico, como quitarse un peso de encima. Segundo, di la entrada para un pequeño piso, nada lujoso, pero mío. Un lugar donde nadie podía quitarme nada porque me había ganado cada metro cuadrado. Tercero, y esto me sorprendió incluso a mí, empecé a planear algo más grande. Quiero crear un programa de mentoría, le dije a Javier una noche, para veteranos que hacen la transición a carreras civiles, ayudarles a navegar por las cosas que tuve que descubrir sola. Eso es un gran proyecto, lo sé, pero no dejo de pensar en cómo se suponía que el dinero era para la educación, para las oportunidades. Saqué los papeles de la organización sin ánimo de lucro que había estado investigando, y si me aseguro de que realmente sirva para ese propósito para la gente que lo necesita. 3 meses después, presenté los papeles para la iniciativa educativa Torres, en honor a mi abuelo. En la primera reunión había 12 veteranos. Hablamos de cómo hacer un currículum, de networking, de lidiar con la desconexión entre la cultura militar y la civil. Una mujer se echó a llorar cuando hablamos de sentirse invisible después del servicio. Así es exactamente como me sentí, dijo, como si hubiera hecho algo importante y a nadie le importara. Lo sé, dije. Yo he pasado por eso. Javier observaba desde el fondo de la sala. Después me abrazó. Has convertido el robo en un legado, dijo. Ese dinero siempre estuvo destinado a la educación, respondí. Ahora está ayudando a más gente que solo a mí. Mi abuela vino a la segunda reunión, sentada en silencio en una esquina. Cuando terminó, me apretó la mano. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Aprendí de los dos, dije. A defender lo que es correcto. Lo aprendiste tú sola, me corrigió suavemente. Nosotros solo te lo recordamos. 18 meses después de que mi abuela se levantara en esa fiesta del MBA, por fin puedo ver el cuadro completo con claridad. Desperdicié años siendo fuerte cuando lo que realmente necesitaba era ser honesta sobre mi dolor. Pensé que mantener la paz significaba permanecer en silencio. No es así. Solo significa dejar que la injusticia continúe llamándola amor. La lección más difícil ha sido esta. La gente que te quiere puede hacerte mucho daño. Quizás especialmente la gente que te quiere porque confías en que no lo harán. Y es entonces cuando los límites son más importantes. No para castigar, sino para protegerte mientras sanas. No arruiné la fiesta de Mencía. La verdad lo hizo. Yo simplemente dejé de ocultarla. Mi relación con mi padre está mejorando lentamente. Cenamos una vez al mes, con límites claros establecidos. Él está haciendo el trabajo, un trabajo real, no solo disculpándose para que yo me sienta cómoda. Hablamos de cosas pequeñas, reconstruimos la confianza en pequeños incrementos. Mi madre es diferente. Sigue enfadada porque hice esto público. No ha aceptado plenamente su responsabilidad, así que nuestra relación sigue siendo tensa. Y estoy bien con eso. No puedo obligarla a cambiar. Mencía y yo hablamos cada pocas semanas. Está comprometida con alguien de su empresa, construyendo una vida que es genuinamente suya. No somos cercanas como algunas hermanas, pero somos honestas. A veces eso es mejor. Mi abuela es mi roca. Me enseñó que la dignidad no significa aceptar el maltrato. Significa negarse a aceptarlo con elegancia. No me arrepiento de haber presentado cargos. Lamento que fuera necesario. Pero si la elección es entre la paz familiar y el respeto por mí misma, elijo el respeto cada vez, porque aprendí algo crucial. No puedes tener paz real sin respeto de todos modos. Solo tienes a gente fingiendo que todo está bien mientras las heridas se infectan por debajo. La iniciativa educativa Torres se está expandiendo. Este año estamos ayudando a 50 veteranos. El dinero que fue robado ahora está creando oportunidades para personas que, como yo, sirvieron a su país y necesitaron apoyo al volver a casa. Algunas personas te llamarán resentida por no aceptar las migajas de la mesa. Allá ellos. Tú sabes el banquete completo que te merecías. Gracias por acompañarme en esta historia. Se necesitó valor para compartirla, pero si ayuda a una sola persona a entender que no tiene que aceptar el maltrato, incluso de la familia, entonces ha merecido la pena.
Por favor, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Consulta la descripción para obtener recursos sobre límites familiares y abuso financiero. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hice mal en presentar cargos? ¿Fui demasiado dura? Dímelo en los comentarios. Y si tienes tu propia historia de enfrentarte a una injusticia familiar, me encantaría escucharla. Recuerda, tienes permitido protegerte, incluso de la gente que quieres.